Queridísimo Kenneth Smith, ¿cómo estás? Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte y feliz año. No habíamos hablado en este año que ya empezó. No, eso ha estado muy mal, muy feliz año y además un año que ha empezado como muy movido, como que hay muchas cosas que se están moviendo en el comercio internacional, en la negociación del tratado, pues como que están pasando demasiadas cosas, ¿no? Así es, llevamos 2 semanas de este año y ya hay muchísimas noticias, incertidumbre, declaraciones de Trump, el viaje de Carmen a China. En fin, yo creo que sí, lo que estamos viendo es lo que ya habíamos comentado anteriormente, que va a ser un año muy complejo y una revisión del TEMEC compleja, porque hay muchas, digamos, piezas en el aire en este momento y mucha incertidumbre hacia lo que sigue. Decías que el primer ministro de Canadá fue a China y hicieron mucho vínculo. Parecería que México y Canadá están tomando posiciones diferentes. México está cada vez más aliado a los Estados Unidos y Canadá aliándose más, abriéndose más al mundo. ¿Cómo lo ves esto, eh? Sí, mira, es interesante porque como bien señalas, desde que llegó Trump al poder y empezó a implementar estos aranceles, México y Canadá tomaron caminos muy distintos. La presidenta Sheinbaum privilegiando el diálogo, la negociación, cooperación en los temas de política exterior como migración y fentanilo, que el presidente Trump ha ligado al tema comercial y tratando de resolver irritantes comerciales bilaterales. Canadá ha tomado una posición más agresiva, implementando represalias, acercándose en este momento al némesis, por así llamarlo, a nivel internacional de Estados Unidos, que es China, y enviando una señal pues, de independencia, una señal de que busca diversificar, fortalecer sus alianzas con otras regiones. Recordemos que Canadá también ya tiene un tratado de libre comercio en vigor con la Unión Europea. Entonces sí, son posturas diferentes que curiosamente al final del día, después de un año de todo lo que ha pasado con Estados Unidos, Canadá y México están más o menos en la misma situación, es decir, tenemos un respeto parcial por parte de Trump al tratado, es decir, los aranceles afectan únicamente a los productos que no cumplen con la regla de origen del TEMEC, obviamente los aranceles de acero y aluminio nos pegan a todos, pero pues no nos hemos logrado quitar de encima estos aranceles. Entonces, sí queda de alguna manera la duda de qué es lo que sigue en términos de tratar de ya iniciar la revisión y que esta se mantenga, se haga de manera trilateral. Porque cuando han hablado México y Canadá han enfatizado la importancia de fortalecer su relación bilateral, pero también tener de la mano a trabajar para tener una revisión del TEMEC que sea trilateral al final de cuentas. Y en este momento no queda claro si Trump se va a inclinar por mantener un tratado que sea trilateral. ¿Qué le conviene más a México? Mira, definitivamente, en mi opinión, lo que hemos visto a lo largo de los años, ya más de 3 décadas, es que hay ventajas enormes de tener un acuerdo trilateral porque los tres países enfrentan las mismas reglas en materia de reglas de origen, procedimientos aduaneros, estándares normativos, técnicos, medidas sanitarias, fitosanitarias. El hecho de que tienes esta homologación en todo el sistema comercial reduce costos y ayuda a fortalecer esta integración en clústeres industriales y producción agroindustrial y agrícola. Entonces, el tener dos tratados bilaterales es una posibilidad, podremos vivir con ello, pero sería un resultado subóptimo, en mi opinión, porque estarías perdiendo esa capacidad de coordinación a nivel trilateral, y yo creo que hoy en día más que nunca es muy importante construir una Norteamérica unida. Esa es la única manera, en mi opinión, que esta región va a competir con éxito con China. Entonces, Trump busca la negociación bilateral en todos sus demás acuerdos y puede estar jugando el juego de dividir y conquistar en términos de cómo quiere enfrentar a México y a Canadá. Pero yo creo que hay argumentos suficientemente contundentes y los está presentando también el propio sector privado estadounidense de que hay enormes ventajas de mantener la estructura trilateral del tratado. Ahora, ¿cómo ves posiciones como los de la presidenta Claudia Sheinbaum que dice quienes defienden al tratado son las empresas? Y creo que hasta ahorita más o menos está teniendo razón, ¿no? Sí, es interesante que después de que Trump hizo sus declaraciones en la planta de Ford en Michigan respecto a que en su opinión el tratado es irrelevante, en menos de 24 horas ya habían levantado la voz los principales directivos del sector automotriz y del sector manufacturero estadounidense señalando que al revés,
que el acuerdo es esencial para el bienestar del sector productivo estadounidense. Entonces, si hay un esfuerzo que se está dando cada vez más en Estados Unidos, hay que alentarlo por parte de las empresas mexicanas y canadienses, hay que impulsar aprovechar estos vínculos de décadas que tienen nuestros empresarios con los empresarios estadounidenses para hacer que sean sus clientes, proveedores, socios de alianzas estratégicas en Estados Unidos y los que activamente levanten la voz a favor del tratado. Ya lo vimos en el proceso de consultas que lanzó la representación comercial de Estados Unidos en noviembre, donde recibieron más de 1.500 cartas, de las cuales más del 80% eran a favor de mantener el tratado y de extenderlo. Entonces, esa labor de abogacía y cabildeo del sector privado, sobre todo estadounidense, va a ser esencial para encauzar esto por buen camino y que tengamos una revisión exitosa. ¿Tú dirías que tiene razón Marcelo Ebrard cuando dice que la prioridad es mantener el tratado y cuál sería el costo para mantenerlo? Mira, yo creo que afortunadamente el gobierno de México ha puesto al TEMEC y a la revisión como una de las principales prioridades en materia económica. Y yo creo que sí es esencial trabajar hacia tener un acuerdo que se mantenga, que se pueda extender. El acuerdo, como tú sabes, establece que si hay un acuerdo en términos de la revisión este año, el acuerdo se relanza por otros 16 años. Y simplemente el factor de certidumbre para los inversionistas y los exportadores es sumamente importante, y obviamente el mantener este acceso preferencial al mercado de Estados Unidos con respecto al acceso que enfrentan otros países del mundo, pues hace que México se pueda así convertir en uno de los principales destinos de inversión extranjera a nivel mundial. Pero todo esto depende de la capacidad de convencer a Estados Unidos de que no debe imponerle aranceles o seguir imponiendo aranceles a México y Canadá. Habrá que ver qué pide Estados Unidos, si quiere una renegociación parcial o total del acuerdo, y ahí México tiene que establecer su estrategia para establecer claramente las líneas rojas, aquellos temas que no son negociables, es decir, donde México lleva las de perder si, por ejemplo, se colapsan nuestras exportaciones agrícolas o si se establecen demasiados obstáculos al sector automotriz. Todo eso se va a tener que cuidar en la negociación, convenciendo a Estados Unidos en todo momento que la economía mexicana esté bien, fortalece también a la economía estadounidense. Querido Ken, te mando un abrazo y por favor dale un abrazo a tu papá de mi parte y dile que le deseo un muy feliz año. Por supuesto, lo haré y te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el 2026, David. Que te vaya muy bien.